Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. No me considero una persona supersticiosa, ni alguien que se deje llevar fácilmente por historias de miedo. Pero después de lo que viví, puedo decir que hay cosas que simplemente no tienen explicación, y que si no tienes cuidado, podrías llevar a tu casa algo más que un simple objeto, algo que no pertenece a este mundo, algo que cambia tu vida para siempre, y no precisamente para bien. Todo empezó una tarde cualquiera en San Pedro Sula, Honduras, donde he vivido toda mi vida. Hacía calor como siempre, y yo había salido con una amiga a buscar ropa de segunda mano en los puestos del centro. Era algo que hacíamos de vez en cuando, no por necesidad, sino porque a veces uno encuentra cosas únicas y auténticas, prendas que tienen historia, que se sienten diferentes, que tienen ese no sé qué que no se encuentra en las tiendas convencionales. Ese día estábamos caminando por la Séptima Avenida, justo después de pasar por la antigua ferretería abandonada, cuando notamos un nuevo puesto, uno que ninguna de las dos recordaba haber visto antes. Era pequeño, improvisado, con una lona amarilla desteñida y una mesa de madera vieja que crujía cada vez que alguien tocaba algo encima. La señora que lo atendía no era particularmente amigable, pero tampoco parecía hostil. Simplemente nos observaba con unos ojos demasiado abiertos, como si estuviera esperando que eligiéramos algo específico. Había vestidos, blusas, pantalones y hasta abrigos, lo cual era raro considerando el clima sofocante del lugar. Mientras mi amiga revisaba un montón de camisas de hombre, yo me sentía atraída por una blusa negra con detalles bordados en hilos rojos. Tenía un diseño que parecía sacado de otra época, y al tocarla me recorrió un escalofrío que no pude explicar, como si algo en mi interior supiera que debía dejarla ahí, pero no lo hice. La señora me miró directamente a los ojos y me dijo con voz rasposa que esa blusa no tenía precio, que me la podía llevar sin pagar un centavo, que simplemente era mía. Y por alguna razón absurda, acepté. Esa misma noche, tuve una pesadilla tan real que me desperté gritando. Soñé que estaba en un cuarto oscuro, rodeada de espejos rotos, y una figura de mujer se acercaba a mí arrastrando los pies. Su cara no era visible, pero tenía la misma blusa que yo había traído a casa, solo que la suya estaba manchada de sangre seca. Desperté empapada en sudor, con el corazón a mil y una sensación de que algo me observaba desde la esquina de mi cuarto. Al principio quise ignorarlo, atribuí todo al estrés o quizás al calor. Pero las cosas empezaron a empeorar. La blusa, que había dejado doblada en mi armario, aparecía cada mañana sobre la silla junto a mi cama, como si alguien la sacara durante la noche. Llegué a pensar que mi hermana me estaba jugando una broma, pero ella juró no haber tocado nada, y parecía tan asustada como yo cuando le conté. Una noche la tiré al cesto de la basura, decidida a olvidarme de ese regalo maldito, pero al día siguiente, volvió a estar en la silla, con una nota escrita a mano en un papel viejo que decía "ya es tuya". No reconocí la letra, y desde ese momento empecé a oír voces por la noche. Primero eran murmullos lejanos, luego susurros junto a mi oído que me decían que me la pusiera, que debía vestirla, que era mi destino. Caí en un estado de ansiedad constante. Dormía mal, dejé de comer bien, perdí peso, mis ojos se hundieron y mi familia empezó a notarlo. Pero nadie creía realmente en lo que decía. Pensaban que estaba deprimida o que necesitaba ayuda psicológica, y yo también lo pensé, hasta que una noche cometí el peor error. Decidí ponérmela. No sé qué me llevó a hacerlo. Quizás fue la voz que se volvió más clara y firme esa madrugada, o quizás fue que me sentía tan cansada de resistirme que simplemente cedí. Al ponérmela, algo dentro de mí se rompió. Sentí como si una parte de mí se apagara y otra completamente ajena tomara el control. Esa noche no dormí, no porque no pudiera,
sino porque no quería cerrar los ojos. En el espejo, noté que mi reflejo no me seguía al mismo ritmo. Mis movimientos estaban desfasados, como si algo detrás del espejo tratara de imitarme, pero no lo hacía bien. Y cuando me acerqué más, vi una sonrisa que yo no estaba haciendo. Empecé a investigar desesperadamente. Fui a hablar con una mujer que vive en las afueras del barrio El Merendón, una conocida por ser sanadora y curandera. Aunque algunos le dicen bruja, le llevé la blusa envuelta en una bolsa negra y cuando la vio palideció. Me dijo que esa prenda estaba ligada a un ritual de sangre, que pertenecía a una mujer que murió de forma violenta en un rito antiguo. Alguien que ahora busca un cuerpo para regresar. Me dijo que ya era tarde, que al ponérmela había aceptado el vínculo, que ahora esa alma tenía derecho a quedarse conmigo, que lo único que podía hacer era resistir, mantenerme fuerte, no ceder del todo y tratar de encontrar su origen, de descubrir su nombre. No podía creerlo, pero algo dentro de mí ya lo sabía. Sentía como esa presencia se hacía más fuerte cada día, como mis pensamientos se mezclaban con los de otra, como a veces miraba cosas que no estaban allí, sombras que se arrastraban por las paredes, o susurros que venían de los rincones. Descubrí que la mujer que me dio la blusa ya no estaba en el puesto. Nadie recordaba haberla visto. Algunos incluso me dijeron que en ese lugar no había habido ningún puesto desde hacía meses. Pasaron los días y comencé a tener lapsos de tiempo perdidos, momentos en que no recordaba dónde estuve o qué hice. Una noche desperté en el techo de mi casa, con los pies descalzos y la blusa puesta, llena de tierra y marcas que parecían símbolos tallados con algo afilado en mis brazos. Fue entonces cuando decidí buscar más. Fui al archivo del periódico local y encontré una nota antigua de hace más de 30 años sobre una joven llamada Marta Alejandra Reyes, que fue encontrada muerta en el río Chamelecón, envuelta en una blusa negra con hilos rojos. Su muerte nunca fue resuelta, pero los rumores hablaban de una secta que operaba en las montañas, algo relacionado con invocaciones y pactos. Mi corazón se detuvo al ver la foto. Era la misma blusa, no una parecida. Era la misma, con el mismo patrón, los mismos hilos, y algo aún peor, la cara de la joven era similar a la mía, como si fuéramos reflejos de una misma historia repetida en el tiempo. Desde ese día entendí que no era casualidad, que esa prenda me encontró a mí, porque yo era la siguiente, porque algo me une a Marta Alejandra y a su destino incompleto. Y ahora esa historia busca cerrarse. Conmigo intenté deshacerme de la blusa de todas las formas posibles. Primero la quemé en el patio trasero. La vi arder con mis propios ojos, envolverse en llamas hasta quedar convertida en ceniza. Pero al día siguiente estaba doblada en mi cama, como si nada hubiera pasado, con un olor extraño a humo viejo y a tierra húmeda. Ya no sabía qué hacer. Empecé a aislarme, a dejar de salir, a hablar poco, porque sentía que la presencia se fortalecía. Cada vez que contaba algo, como si no quisiera que la descubrieran, como si se alimentara de mi silencio. Una noche, mi hermana me encontró hablando sola en el cuarto, en voz baja, frente al espejo. Cuando me preguntó qué hacía, no supe qué responderle. No recordaba haber hablado, pero según ella llevaba más de 20 minutos murmurando en un idioma que no entendía, como si estuviera rezando o invocando algo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mis padres me llevaron con una psicóloga en el centro de la ciudad, pero no duré más de 2 sesiones. Sentía que cada vez que hablaba sobre la blusa, el ente que habitaba en ella se enojaba, que provocaba cosas, accidentes pequeños pero constantes, como vidrios que se rompían solos o puertas que se cerraban de golpe. En una ocasión, mientras me bañaba, escuché a alguien abrir la puerta del baño. Pensé que era mi madre, pero cuando salí envuelta en la toalla, la casa estaba completamente vacía. Todos habían salido desde hacía horas, y sobre la cama estaba la blusa, colgada en una percha, con gotas de agua como si alguien la hubiera usado, mojada, viva. Volví a buscar a la curandera en el merendón. Esta vez llevé una muestra de mi cabello. La blusa
y tierra del lugar donde la había intentado quemar. La mujer hizo una limpieza con copal y tabaco. Trazó un círculo de sal alrededor de mí y empezó a hablar en lengua garífuna. Su rostro se puso tenso, sudaba frío y luego cayó de rodillas, diciendo que la cosa que venía conmigo no era humana, que no era un simple espíritu, sino algo que había sido invocado, que venía de un plano oscuro y que había sido atado a esa prenda mediante un sacrificio. Dijo que la única forma de romper el lazo era encontrar el lugar donde todo comenzó, el sitio del sacrificio original, y que debía hacerlo antes de que llegara el 7º día desde que me la puse, porque en ese momento el vínculo sería completo, y yo ya no tendría control sobre mi cuerpo, ni sobre mi alma. Tenía 4 días para encontrar el sitio. Empecé a investigar como loca. Cada noche dormía menos. Tenía visiones, imágenes fugaces que me mostraban árboles retorcidos, piedras con marcas extrañas, un altar cubierto de sangre y un río oscuro. Fui atando cabos y recordé que en la noticia antigua se mencionaba que el cuerpo de Marta Alejandra fue encontrado en el sector de Locotillo, cerca de un puente viejo, donde ya nadie va porque la carretera colapsó hace años. Fui sola, un viernes por la mañana, con la blusa en una mochila negra. Crucé el campo seco y abandonado. Las aves no cantaban. No había insectos. Todo era un silencio denso. Apenas llegué al puente, supe que ese era el lugar. El aire era más frío, el olor más pesado, y las sombras parecían más largas, como si el tiempo allí se moviera más lento. Caminé hasta encontrar una estructura de piedra, oculta entre la maleza. Parecía un altar, con restos de velas derretidas, botellas rotas, muñecos de trapo colgados de los árboles, y símbolos tallados en la roca que aún sangraban un líquido espeso y oscuro. Allí entendí que alguien había hecho algo terrible, que se ofreció la vida de una mujer para abrir una puerta, y que esa puerta seguía abierta. Saqué la blusa, la coloqué sobre el altar, y vertí sobre ella un frasco de agua bendita que me había dado la curandera. Al hacerlo, una ráfaga de viento casi me tumbó, y empecé a oír gritos, no en mi oído sino en mi cabeza, gritos de mujer, de dolor, de furia, de desesperación, y una frase repetida una y otra vez: yo no quería morir, yo no quería morir, yo no quería morir, yo no quería morir. La blusa comenzó a moverse sola, como si respirara, como si estuviera viva. Las ramas de los árboles empezaron a crujir, el cielo se puso oscuro, y sentí que algo me jalaba hacia el altar. Luché, grité, recité oraciones aunque no soy religiosa, hasta que una de las ramas se quebró y cayó justo sobre la blusa, prendiéndole fuego. El humo era negro, espeso, y olía a carne podrida. Me desmayé. Desperté varias horas después, con el cuerpo cubierto de tierra, la mochila vacía, y marcas en mis brazos parecidas a cicatrices. Pero ya no sentía la presencia. El aire era más liviano, el silencio más natural. Supe que lo había logrado, que había liberado a Marta, o al menos cerrado el portal que la conectaba conmigo. Regresé a casa sin contarle a nadie. Simplemente dije que había ido a caminar, aunque mis ojos mostraban otra cosa. Tardé semanas en recuperarme, pero al menos las voces se detuvieron, y la blusa jamás volvió a aparecer. Hasta hace 2 noches, mi hermana vino a mostrarme una blusa que le regalaron en el mercado La Ceiba. Dijo que una señora se la había dado sin cobrarle nada. Era negra, con bordados rojos. La misma blusa. Sentí que el suelo se me abría bajo los pies, que todo el aire que había logrado recuperar en las últimas semanas se desvanecía como un espejismo. Mi hermana sostenía la blusa con una sonrisa inocente, como si se tratara de un simple hallazgo, algo bonito, algo especial. No tenía idea de lo que tenía entre las manos. Yo traté de mantener la calma, pero mi cuerpo temblaba por dentro. Me acerqué con cuidado y le pedí que me la diera. No entendía por qué, pero al tocarla supe que no era exactamente la misma. No era la prenda que había quemado, era otra, pero del mismo origen, del mismo tejido, como si fueran parte de una colección maldita. Le dije que no se la pusiera,
que no la dejara en la casa, que por favor me la entregara y me dejara encargarme. Ella se molestó. Me gritó que estaba exagerando, que no podía seguir con mis paranoias, que necesitaba ayuda. Y la entendía, lo entendía perfectamente, pero no podía dejarla caer en lo mismo que yo. No podía permitir que esa cosa se apoderara de ella. Esa noche, dormí con la blusa encerrada en una caja de metal. Dentro del armario, recé, encendí velas, coloqué sal en las ventanas y puse una tijera abierta bajo la cama, tal como me enseñó la curandera. Pero aún así, soñé con Marta. Esta vez no era una víctima, no era una figura aterradora, era una mujer llorando, sentada en el altar, pidiendo perdón, diciendo que no sabía lo que hacía, que no quería ser parte de eso, que fue usada, manipulada y luego sacrificada por alguien que prometió poder, amor eterno y juventud. Al despertar supe que el mal no estaba en ella, sino en la costumbre, en el ritual que se repite cada generación. Alguien que encuentra la blusa, se la pone, se conecta y sigue el ciclo como un virus que viaja entre cuerpos, cambiando de rostro, de ciudad, de tiempo, pero siempre regresando. Decidí buscar el origen verdadero. Ya no solo quería cerrar el ciclo conmigo, quería romper la cadena completa. Fui hasta Copán Ruinas, donde según la curandera se encontraban los últimos registros de aquel culto antiguo, uno que se mezclaba entre rituales mayas y creencias paganas traídas por colonos. Pregunté a los ancianos, a los abuelos del pueblo, visité bibliotecas locales y uno de ellos me llevó con un sacerdote retirado, un hombre de más de 80 años, que vivía en una pequeña casa de adobe, rodeado de imágenes cubiertas con telas blancas. Él me dijo que reconocía la prenda, que no era una sola, sino 7, creadas por un grupo de mujeres en el siglo XVIII, como parte de un pacto con una entidad llamada Yulba, un ser del abismo, antiguo como el hambre y la oscuridad, que ofrecía poder a cambio de cuerpos, y que cada blusa era una puerta, una extensión de ese vínculo, que para romperlo debía reunir al menos 3 de las 7, y quemarlas en el mismo sitio del primer ritual, bajo la luna nueva, mientras alguien con sangre familiar de una de las mujeres originales pronunciaba el rechazo. Supe en ese momento que debía actuar rápido, que no bastaba con advertirle a mi hermana, así que me concentré en rastrear las otras 2 blusas. Una estaba en Nicaragua, según un blog que hablaba sobre una prenda maldita vendida en una feria en León, y la otra en México, en un pueblo llamado Catemaco, donde decían que una blusa negra con bordados rojos estaba relacionada con la desaparición de 2 mujeres. Viajé con lo poco que tenía. Me volví sombra, obsesión, dormía en terminales, comía lo justo, pero logré llegar a León. Contacté con una mujer llamada Carmen, que decía haber tenido la blusa y sobrevivido, pero con secuelas mentales que le impedían hablar normalmente. Su hija me la entregó con lágrimas en los ojos. Me dijo que su madre no volvió a ser la misma desde que la usó, y que agradecía que alguien hiciera algo al respecto. La última fue más difícil. En Catemaco nadie quería hablar del tema, pero después de días insistiendo, una curandera me reconoció. Dijo que mi rostro ya estaba en las sombras, que lo había visto en sueños, y que el tiempo se acababa. Me entregó la blusa como quien entrega un arma, con miedo, con respeto, con resignación. Con las 3 prendas volví al altar en el Ocotillo. Esperé la luna nueva. Llevé a mi hermana conmigo, porque el sacerdote me dijo que la sangre que le fue robada a Marta debía estar presente. Y aunque ella no lo sabía, ambas venimos de la misma línea. Descubrí por medio de una tía lejana que somos descendientes por rama materna de una mujer acusada de brujería en el siglo XIX en Santa Rosa de Copán. Llegamos al lugar justo a medianoche. El viento era tan fuerte que casi no podía encender las velas. Coloqué las 3 blusas sobre el altar. Vertí agua de río recogida del mismo cauce donde encontraron el cuerpo de Marta, y pronuncié las palabras que me dio el sacerdote. Mi hermana repitió conmigo aunque no entendía del todo, pero confiaba en mí. El suelo tembló. El cielo se iluminó, con un rayo seco y rojo, y de entre los árboles surgieron figuras, sombras altas con rostros alargados, sin ojos, sin boca,
solo una sensación de que observaban desde dentro de mí. Las blusas comenzaron a arder, no con fuego normal, sino con llamas azules, como si se consumieran desde adentro hacia afuera, y una voz surgió del altar, profunda, como si hablara desde una cueva infinita. Esto no ha terminado aún. Las sombras se disolvieron con el viento, el fuego cesó, y el silencio volvió como un castigo. Todo quedó oscuro por unos segundos, y luego la luna apareció tímida entre las nubes. El altar había desaparecido, solo quedaba tierra quemada y un anillo de ceniza alrededor. Regresamos a casa en silencio. Mi hermana me abrazó como si hubiera despertado de una pesadilla. Me dijo que por primera vez en semanas no sentía la presencia, que podía respirar, que podía dormir. Han pasado 3 meses desde esa noche. No he vuelto a tener pesadillas, ni a oír voces, pero a veces, en sueños, veo un campo seco y un árbol solitario. Y debajo del árbol, colgando de una rama, está una blusa negra con hilos rojos. Me mira, se mece con el viento, y me susurra que aún faltan 4